En los trastornos de la comunicación se incluyen los siguientes trastornos, como el trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, trastorno fonológico y tartamudeo, al igual que el trastorno de la comunicación no específica. Todos estos trastornos de la comunicación se han incluido en estas clasificaciones para familiarizarle a los clínicos con su forma de presentación y facilitar un diagnóstico diferente. Comenzamos. Los trastornos de lenguaje expresivo se caracterizan por una deficiencia del desarrollo del lenguaje escrito demostrado mediante puntuaciones obtenidas en evaluaciones del desarrollo del lenguaje expresivo normal. Tales puntuaciones deben ser sustancialmente inferiores a las obtenidas en las evaluaciones normalizadas dentro de la capacidad de intelectual no verbalizada. La característica lingüística de este trastorno varía en función de su gravedad y de la edad del niño. También está incluido el habla de limitaciones cuantitativamente. Es una gama reducida del vocabulario, dificultades para la adquisición de nuevas palabras, errores de vocabulario o ovaciones de frases. La característica más frecuente asociada al trastorno del lenguaje expresivo en los niños pequeños es un trastorno fonológico. También se puede observar un trastorno en la influencia y formación del lenguaje, que implica una velocidad normalmente acelerada y un ritmo errático del habla, así como alteraciones de la estructura del lenguaje. En niños de edad escolar suele asociarse a trastornos del lenguaje expresivo o ciertos problemas escolares y aprendizaje, como por ejemplo escribir al dictado, copiar frases y ortografía. La prevalencia se estima que es de 1 o el 5% de los niños pueden estar afectados por este trastorno. Este trastorno expresivo de tipo evolutivo suele identificarse hacia los 3 años de edad, aunque en la forma más leve del trastorno puede no manifestarse hasta el inicio de la adolescencia, cuando el lenguaje acostumbrado empieza a hacerse más complejo. Para el criterio del diagnóstico del lenguaje expresivo, el punto 1 son las puntuaciones que están por debajo en las pruebas aplicadas. El trastorno puede manifestarse clínicamente a través de síntomas que incluyen un vocabulario sumamente limitado. También dificultades en el lenguaje expresivo, interfiriendo en el rendimiento académico, laboral o ocupacional. Se cumplen ciertos criterios del trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo ni de trastorno generalizado del desarrollo. Si hay retraso mental, si está la deficiencia sensorial o motora del habla o privación ambiental de las deficiencias del lenguaje deben exceder de las habitualmente asociadas a tales problemas. Seguimos. El trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo es una alteración tanto del desarrollo del lenguaje receptivo como la expresión verificada por la puntuación obtenida en evaluaciones aplicadas. Normalmente y administradas individualmente. Se sitúa situalmente por debajo obtenido del promedio de estas personas. Las características lingüísticas del trastorno mixto del lenguaje receptivo son similares a las que le acompañan el trastorno del lenguaje expresivo. El déficit de comprensión es de característica primaria, de diferente en este trastorno del lenguaje expresivo, y esta característica puede variar en función a la gravedad del trastorno. El niño puede seguir instrucciones de manera incorrecta o no seguirlas en absoluto, dar respuestas tangibles o inadecuadas a las preguntas que se le formulan. Excepcionalmente es silencioso o por el contrario, muy locuaz. Las habilidades para la conversación, por lo menos respeta su turno, mantener un tema, suele ser muy deficiente o inadecuado. Normalmente la expresión evolutiva de detectarlo es antes de los 4 años. La forma grave del trastorno puede manifestarse hacia los 2 años. La fórmula más leve puede no reconocerse hasta que el niño ingresa a la escuela elemental, donde los déficits de comprensión se hacen más evidentes.
Seguimos con el trastorno fonológico. Este es una incapacidad para utilizar los sonidos del habla, evolutivamente apropiados a la edad y al idioma del niño. Se ve como una deficiencia en la producción del sonido, que esto también interfiere en el rendimiento académico y de comunicación social. Este trastorno incluye errores de producción fonológica, es decir, de articulación, que comprende la incapacidad para producir correctamente los sonidos del habla, así como una serie de problemas fonológicos de índole cognitivas que implican un déficit para la categoría lingüística del sonido del habla, como por ejemplo la dificultad para seleccionar los sonidos del lenguaje que dan lugar a diferentes significados. Aunque puede ser una asociación de factores casuales evidentes como deficiencia auditiva, déficit estructural del mecanismo periférico oral del habla, como por ejemplo hendiduras palatinas, trastornos neurológicos como por ejemplo la parálisis cerebral, limitaciones cognitivas, que viene siendo el retraso mental, o problemas psicosociales. Por lo menos el 2% de los niños preescolares presentan el trastorno fonológico de origen desconocido o dudoso. El trastorno fonológico grave, el lenguaje del niño puede ser relativamente intangible e incluso por lo menos los miembros de su familia. La forma menos grave de este trastorno no puede reconocerse hasta que el niño ingresa en el ambiente preescolar o escolar y que tiene déficits para comprender fuera de su familia inmediata. Es importante resaltar que para el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo y el fonológico son similares los criterios de diagnóstico, como son las dificultades del lenguaje expresivo, como en el de que si hay retrasos mentales y déficits sensoriales o motores del habla, privaciones ambientales, deficiencias del lenguaje que deben exceder de habitualmente asociados a tales problemas. Continuamos con el trastorno del tartamudeo. Este es un trastorno que se caracteriza por la fluidez normal y estructurada temporal del habla y que es inapropiada para la edad del niño. Características más frecuentes es la repetición o prolongación del sonido o sílabas. Las alteraciones de la fluidez interfieren también en el rendimiento académico, laboral y comunicación social del niño. La intensidad de este trastorno varía en función a la situación y a menudo es más grave cuando se produce una presión especial para comunicarse, como por ejemplo preguntas en clases o entrevistas para conseguir un empleo. El tartamudeo no suele producirse durante la lectura oral, sino cantando o hablando, o objetos de imitación o animal. Los estudios reproductivos sobre tartamudeo indican que el inicio de este trastorno se produce típicamente entre los 2 y 7 años, con un máximo de alrededor de los 5 años. El 98% de los casos de inicios se producen antes de los 10 años. Los criterios para diagnosticar el tartamudeo, el A, que menciona alteraciones de la fluidez y organización temporal, se caracterizan por concurrencias frecuentes de uno o más de los siguientes fenómenos: repetición del sonido y sílabas, prolongación del sonido, intersección, palabras fragmentadas, por ejemplo, pausas dentro de una palabra, bloqueo audible o silencioso, que es pausas en el habla, circunloquios, que son situaciones de palabras para evitar palabras problemáticas, palabras producidas con un exceso de tensión física, repetición de la palabra monosílaba, como por ejemplo yo, lo ve. También tenemos las alteraciones de la fluidez que interfieren en el rendimiento académico y también lo referente al déficit sensorial y motor del habla. Por último, en los trastornos de la comunicación tenemos el trastorno de la comunicación no especificado. Esta categoría se reserva para los trastornos de la comunicación
que no cumplen con los criterios de ningún trastorno de la comunicación específica, como por ejemplo un trastorno de la voz. Esto es una anormalidad del volumen, la calidad, el tono y la resonancia vocal. Los trastornos generalizados del habla se caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo, como las habilidades para la interacción social, las habilidades para la comunicación o la presentación del comportamiento, intereses y actividades estereotipadas. Las alteraciones cualitativas que definen estos trastornos son claramente impropias del nivel de desarrollo o de la edad mental del sujeto. Esta sección incluye un trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrador infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora bien, iniciamos con el trastorno autista. Este se caracteriza por una perturbación grave y generalizada. Es esencialmente la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o de deficiencia de la interacción y comunicación social en las actividades e intereses. Se manifiesta muchas funciones en nivel de desarrollo y la edad cronológica del sujeto. Los sujetos con trastorno autista cuentan con un patrón de comportamiento interesante y actividades restringidas, repetitivos y estereotipados. Pueden demostrar una preocupación absorbente por una o más pautas de interés repetitivas y estereotipadas que resultan anormales y que sea una intensidad en un objeto. Las alteraciones deben manifestarse hasta antes de los 3 años de edad por retraso o funcionamiento anormal, en lo que menos de una de las siguientes áreas, que sería la interacción social, el lenguaje tal como se utiliza en la comunicación social, o juegos simbólicos o imaginativos. También pueden observarse respuestas extravagantes a los estímulos sensoriales, como por ejemplo un elevado umbral para el dolor, una hipersensibilidad ante los sonidos y los contactos físicos, reacciones exageradamente ante la luz o los colores, fascinación por ciertos estímulos, y pueden producir irregularidades en la gestión alimentaria, como dietas limitadas, bajo muy poco alimento o el trastorno de pica. El diagnóstico se basa en 4 partes. La A es un total de 6, pero 6 o más ítems, 1, 2 y 3, por lo menos 2 de 1 y 1 de 2 y de 3. Las alteraciones cualitativas de la interacción manifiestan por lo menos 2 de las siguientes características. Las importantes alteraciones del uso de múltiples comportamientos no verbales, como no son contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos regulados de la interacción social, al igual que la incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuados al nivel de desarrollo, ausencia a la tendencia espontánea para compartir con otras personas intereses o objetos, o sea, no mostrar, traer, señalar objetos de interés, falta de reciprocidad social o emocional. También puede presentar retraso, ausencia total del desarrollo oral, no acompañamiento de intentos para compensarlo mediante modo de alteraciones de comunicación, tales como gestos o mímicas, ausencia de juegos realistas espontáneos, variados o de juegos imitados, sociales propios del nivel de desarrollo. También se ve el retraso o funcionamiento anormal de por lo menos una de las siguientes áreas, que es la interacción social, el lenguaje utilizado en la comunicación social, juegos simbólicos o imaginarios.